¿Cómo aprendemos a hablar desde bebés hasta adultos? A todos nos causa asombro cuando un bebé empieza a decir sus primeras palabras. Hoy vamos a centrarnos en los principales aspectos neurológicos, cognitivos y lingüísticos que participan en cada etapa de la adquisición de una lengua materna. No existen etapas rígidas o definitivas, pero sí se han delimitado etapas más o menos generales para la mayoría de los bebés y niños. Aunque la mayoría de los estudios se centra en meses, se ha adoptado un enfoque por años para poder examinar cada etapa. Todo inicia en la etapa prelingüística, donde se dan las primeras vocalizaciones. En lo neurológico, se empieza a activar el área auditiva primaria en el lóbulo temporal y se empiezan a hacer conexiones tempranas entre hemisferios. En lo cognitivo, se desarrolla poco a poco la atención auditiva selectiva entre los 3 y 6 meses. Los bebés pueden reconocer patrones auditivos como la entonación o el ritmo de lo que se les dice. En lo lingüístico, las primeras vocalizaciones son involuntarias, ya que vienen de reflejos, aunque el balbuceo sí incluye una intencionalidad motora. Es decir, el bebé balbucea porque quiere hacerlo. De los 6 a 9 meses, el balbuceo ya incluye características y entonación de la lengua que van a aprender o adquirir, pero aún no expresa un significado. Desde esta etapa temprana, ya pueden diferenciar sonidos humanos del lenguaje, lo que influirá en sus primeras vocalizaciones. Etapa holofrástica. Esta etapa se da al final del primer año. En esta etapa, las vocalizaciones empiezan a tener valor semántico y comunicativo, es decir, empiezan a comunicar significados. En lo neurológico, se activa con mayor fuerza el área de Wernicke, la cual se encarga del reconocimiento del significado lingüístico. También se consolidan las conexiones con las áreas motoras del habla y la percepción. En lo cognitivo, se empiezan a asociar sonidos y acciones, es decir, asocian significados con significantes básicos e inmediatos. Por ejemplo, empiezan a asociar que decir hola es saludar o que decir mamá llama la atención de su madre. Inicia el desarrollo de la noción de permanencia de objetos, es decir, dejan de creer que si ya no te ven, dejas de existir. En lo lingüístico, comprenden palabras aisladas y frecuentemente repetidas por sus padres. Producen palabras aisladas con significado denotativo. Estas palabras están en vez de oraciones. Es decir, leche significa quiero leche, porque tiene un referente concreto. Responden con gestos a palabras que les son conocidas. Por ejemplo, saludan con la mano o aplauden cuando una persona dice hola o bravo. Etapa de 2 palabras o telegráfica. Es la etapa donde se empiezan a hacer sus primeras combinaciones. En lo neurológico, el área de Broca se activa cada vez más. Esta área se relaciona con la producción sintáctica y con el habla. La corteza prefrontal también se desarrolla más. Esta corteza se encarga del pensamiento complejo, aunque en esta edad solo participa en la articulación secuencial de palabras. En lo cognitivo se inicia el pensamiento simbólico, es decir, usar símbolos para representar cosas o ideas. Los niños van dándose cuenta que las palabras son símbolos. Según Piaget, esto se da entre los 18 y 24 meses. Esto permite que los niños empiecen a crear esquemas o representaciones mentales para asociar palabras con acciones u objetos. Por ejemplo, asocian leche con la acción de tomar. Comprenden que la palabra leche representa el líquido real. Es así que comienzan a vincular sonidos con significados, formando lo que Saussure denominaba imagen acústica. En lo lingüístico, utilizan oraciones telegráficas y hacen combinaciones creativas para expresarse, algo que no solo se basa en repetir. La mayoría de los bebés es capaz de producir de 50 a 200 palabras y combinarlas, dependiendo del entorno en el que el bebé esté y cómo se le estimule a comunicarse. Aún no usan palabras funcionales, como artículos, preposiciones u otras que no designan objetos concretos. Sin embargo, ya empiezan a seguir la sintaxis de su lengua y son capaces de relacionar palabras semánticamente. En otras palabras, pueden combinar palabras coherentemente de acuerdo a su lengua. Por ejemplo, pueden decir perrito lindo, en vez de decir el perrito es lindo. En inglés, el adjetivo está antes del sujeto, por lo que los bebés no dirán dog cute, sino cute dog, siguiendo el orden del inglés.
Del mismo modo, aún no usan marcadores morfológicos. Pueden decir auto mío en vez de decir el auto es mío, o mamá, comer, en vez de decir mamá, quiero comer. Etapa de consolidación. En esta etapa se empieza a organizar enunciados gramaticalmente más complejos con sujeto, verbo y complementos, producto del desarrollo neurológico y cognitivo. En lo neurológico, desde el nacimiento hasta los 3 años, se han hecho unas 15.000 sinapsis, lo que provoca el aumento encefálico. Durante esta etapa, los hemisferios cerebrales comienzan a sincronizarse gracias a la maduración del cuerpo calloso. El cuerpo calloso conecta ambos lados del cerebro y permite una comunicación más fluida entre las diversas áreas especializadas. Al mismo tiempo, se acelera el desarrollo de la corteza prefrontal, la cual es responsable de la planificación, la inhibición y la toma de decisiones. Esto se reflejará en un control mayor de lo que dicen los niños. También se desarrolla más el córtex temporal superior, el cual es importante en la comprensión del lenguaje. Esto permite que el niño active operaciones cognitivas más complejas, que influirán en producciones lingüísticas con mayor coherencia, intención y una estructura más sofisticada. En lo cognitivo, el creciente desarrollo neurológico posibilita que los niños puedan ganar conciencia de que las demás personas son seres pensantes y emocionales, es decir, que tienen diferentes emociones. Esto se conoce como la teoría de la mente emergente. Esto permitirá el desarrollo de la competencia pragmática en los niños, para ajustar lo que dicen de acuerdo con la persona con la que interactúan o donde estén. El desarrollo de lo lingüístico se da de forma más rápida durante los 3 primeros años. A partir de esa edad, se da una expansión del vocabulario y del uso de estructuras sintácticas más complejas. Lo sintáctico ya se ha consolidado hasta los 3 años, aunque lo morfológico seguirá consolidándose hasta los 5 años. Los niños ya exhiben un dominio de reglas gramaticales básicas. Pueden hacer preguntas, dar órdenes, reportar eventos reales y empiezan a narrar historias simples. Expansión y desarrollo del abstracto. Expanden su uso de la lengua, gracias al aprendizaje de la lectoescritura y a una mayor socialización en la escuela. No hay etapas específicas a partir de este punto, pero pueden señalarse hitos principales. De 6 a 7 años, en lo neurológico se consolida la comunicación entre hemisferios y se activa más el lóbulo parietal y occipital para la lectura y escritura. También se afianza la integración visual y espacial para lo verbal. Para esta edad, su cerebro será un 95% similar al cerebro de un adulto. En lo cognitivo, según Piaget, se inicia la etapa de las operaciones concretas desde los 7 años. Desde los 7 hasta los 11 años, el niño adquiere más flexibilidad de pensamiento. Empieza a clasificar y a razonar más concretamente y empiezan a reflexionar sobre el lenguaje. Es por eso que muchos sistemas educativos manejan la idea vygotskiana de usar el lenguaje como herramienta para poder organizar y desarrollar el pensamiento. En lo lingüístico, ya han adquirido el sistema de reglas de su lengua. Comprenden y producen oraciones gramaticalmente correctas y ajustan su lenguaje a diferentes situaciones comunicativas. Es por eso que se les empieza a exponer a diferentes situaciones sociales donde lo lingüístico tiene un papel importante. Por ejemplo, al saludar al profesor o a los compañeros aprenden la cortesía. También se les estimula a socializar en clase mediante juegos para hablar, comunicarse y negociar el significado con sus compañeros. También empieza a surgir la conciencia metalingüística a partir de los 6 a 9 años, es decir, que ya pueden reflexionar sobre el lenguaje y tratarlo como un objeto. Es por eso que empiezan a darse cuenta de los errores que cometen ellos y los demás. También se estimula la lectoescritura. Aprender a leer y escribir refuerza su competencia gramatical, amplía su vocabulario y favorece la comprensión de significados no solo de oraciones, sino también de textos que irán de lo simple a lo complejo. Es por eso que a esta edad, los niños empiezan su alfabetización de forma más formal en lectura y escritura en la escuela, a diferencia de la estimulación lúdica y exploratoria que hayan recibido antes en el kinder o en el preescolar. De 8 a 9 años, en lo neurológico,
Los hemisferios se van especializando cada vez más para tareas complejas. La corteza prefrontal incrementará su maduración, lo que facilitará el razonamiento. En lo cognitivo se fortalece el pensamiento lógico y causal. Entender la causa y el efecto ayudará a que los niños puedan inferir cosas y hasta entender la moraleja de los cuentos, como las de las fábulas de Esopo. El desarrollo de lo lingüístico depende del entorno educativo y la estimulación que reciban los niños. Principalmente se estimula el desarrollo de un lenguaje y discurso más elaborado. Pueden crear historias con una narrativa más organizada, con introducción, desarrollo y conclusión. Muchas escuelas lo hacen mediante trabajos escritos y presentaciones en clase, para que el lenguaje ayude al desarrollo del pensamiento. Sin embargo, aún deben seguir puliendo la gramática y la ortografía de sus producciones. También se les corrige el uso de los tiempos verbales y se les estimula la lectura. Maduración lingüística y fin del periodo crítico de la adquisición. En lo neurológico, la plasticidad cerebral para adquirir una lengua como hablante nativo se va reduciendo. Si quieren aprender una segunda lengua, el proceso será más largo y no tan espontáneo como en años anteriores. La corteza prefrontal y el sistema límbico empiezan a interconectarse, lo que permitirá un mayor pensamiento lógico, regulación emocional y planeación. Esto influirá en cómo se expresan en lo lingüístico. En lo cognitivo, el pensamiento formal y abstracto se consolidan. Es por eso que empiezan a comprender la lógica abstracta entre los 10 y 15 años. Esto fomenta un manejo del lenguaje más abstracto y metafórico. También ya pueden argumentar, debatir y defender ideas cada vez más abstractas. Los niños empiezan a deducir lo que los demás están pensando. En lo lingüístico, una adquisición normal se dará aproximadamente hasta los 12 años. Los niños ya han adquirido y mejorado los aspectos gramaticales y comunicativos básicos de su lengua. Pueden usar un lenguaje más abstracto y hasta literario. Es por eso que se empieza a promover la lectura cada vez más y más. Ya pueden argumentar sobre lo que hablan y comprender la ironía. De aquí en adelante, el desarrollo lingüístico se enfocará en aprender y dominar aspectos discursivos, registros y vocabulario más especializado. Se les exigirá crear textos coherentes y narrativos mediante composiciones, presentaciones y más actividades de aprendizaje. De este punto en adelante, dependerá de cada persona desarrollar más su competencia comunicativa y uso del lenguaje. Los niños ya empiezan a desarrollar un gusto por la lectura. Otros empezarán a hablar o a socializar más. Todo dependerá de factores sociales, personales y culturales. Este ha sido un esbozo general de las etapas implicadas en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Existen diferentes enfoques sobre la adquisición del lenguaje que tratan de explicarlo. La perspectiva conductista se centra en la repetición y el refuerzo. La perspectiva innatista enfatiza la capacidad innata para la gramática. La perspectiva socioconstructivista concibe el lenguaje como herramienta de mediación social e interacción. La perspectiva cognitiva se centra en el desarrollo del pensamiento, la percepción y la memoria. Para profundizar más sobre estas perspectivas, pueden revisar los demás videos de mi canal. Yo soy Mauricio y nos vemos en un próximo video.